esta figura se mantiene en equilibrio. ¿Mm? Lo que está diciendo es que por acá está pasando justamente esa fuerza. ¿Mm? Y ese punto, si queda equilibrado ahí, quiere decir que en ese punto tengo el centro de gravedad. ¿Se entiende? ¿Mm? O sea que es un punto donde promedia los pesos de un lado y del otro, es como una balanza, y un punto donde se balancea, y entonces queda en equilibrio. ¿Mm? Por eso dice acá que es la posición promedio del peso, ¿Mm? en donde se encuentra mi centro de gravedad. Ese centro de gravedad no siempre está en la parte material del cuerpo, sino que puede estar en una parte donde no sea material. Y en el caso que sea una pelota, por ejemplo, va a estar en el centro geométrico, ¿Mm? del cuerpo, que es en el interior del cuerpo y donde teóricamente hay aire ahí, ¿sí? Dicen qué pasó acá. Ahora, si tengo una figura que no es simétrica, un objeto que no es simétrico, que es irregular en cuanto a su masa, porque acá tengo un tipo de material que tiene una cierta masa, una cierta densidad de masa, y acá tengo otro tipo de densidad de masa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El centro geométrico es este, ¿sí? Por geometría me da ahí. Pero sucede que ese no es el centro de gravedad. ¿Mm? No siempre el centro geométrico coincide con el centro de gravedad. ¿Por qué? Porque esto, al ser de una densidad de masa superior, iba a tener más peso acá que de este lado, por lo tanto el centro de gravedad se me va a correr hacia este lado. O sea que yo, eso que hago con el lápiz, con el triángulo, lo tendría que hacer acá, poner algo ahí, y se tendría que mantener esto en equilibrio. ¿Está claro? ¿Mm? Mientras que si Sí. pongo acá el lápiz o un punto para mantener el equilibrio, se va a caer hacia acá. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el peso está pasando por este centro de gravedad. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasó acá? Cuando esto estaba vacío, cuando no tenía nada, cuando no tenía carga, y esto estaba normalmente, el centro geométrico, el centro de gravedad estaba por ahí, digamos acá. Cuando se lo cargo de más, el centro de gravedad se fue para acá, y entonces lo hizo flotar a nuestro amigo. ¿No? ¿Se entiende? Sí. Uh-huh. El centro geométrico no coincide con el centro de gravedad. Y centro de masa, generalmente el centro de gravedad coincide con el centro de masa, nada más que el centro de masa representa un promedio de todas las partículas de masa que forman el objeto. ¿Mm? Mientras que el centro de gravedad en realidad era la fuerza. ¿Mm? Esa sería la diferencia. El centro de gravedad de un objeto, como dice ahí, lo vamos a definir como un punto ubicado en la posición promedio del peso, mientras que el centro de masa de un objeto es el punto ubicado en la posición promedio de la masa. ¿Se entiende? ¿Ah? Bueno, la mayoría de los objetos, como les decía, el centro de gravedad coincide con el centro de masa, como en este caso, ¿no? Una manzana, bueno, coincide. Pero, como vimos recién, al tener
Acá también no va a coincidir. ¿Por qué? Porque a pesar de que son distintas, pero este, este punto representa el equilibrio entre la masa de un lado con más densidad y la otra con menos densidad. Pero en definitiva este punto es el equilibrio entre los dos, tanto para el centro de gravedad como para la masa. ¿Está claro? Sí, profe. O sea que en este martillo yo tengo tres centros. El centro geométrico que estará por acá, centro geométrico, el centro de masa y el centro de gravedad. ¿Está claro? Bueno. ¿Cómo lo localice? Bueno, como lo dije recién, yo si encuentro el punto en donde se va a producir ese equilibrio, que sería esto, por ejemplo, yo tengo la fuerza de la masa de ese objeto, la distinta fuercita, y busco el punto donde se equilibra eso, ¿no? Que sería esto que estoy haciendo con el lápiz. ¿No? Entonces supone que ahí está concentrada toda la fuerza del peso de ese objeto. Entonces ahí se ubicaría el centro de gravedad. Por ejemplo, en este cubo, si estará en el centro del cubo, sería interior. En esta pelota también sería interior. Y fíjense en que estaría, como esto está inflada con aire, estaría en el aire, digamos, en el centro. En el cono, al tener mayor base y mayor masa en esta parte, el centro de masa no va a estar en el medio, sino va a estar desplazado hacia abajo. Por ahí más o menos. ¿Mm? Hay algunos objetos, como ser una silla, donde también ve, está en el aire, digamos, ahí se encuentra el centro de gravedad. Y en un boomerang, también, fuera del objeto, se encuentra su centro de gravedad. ¿Mm? Y acá sería, ¿por qué la torre de Pisa no se cae? Y tiene que ver con el centro de gravedad también. El centro de gravedad posiblemente esté por esta zona y como ahí se supone que está concentrado todo el peso, mientras el centro de gravedad, perdón, la fuerza que pasa por el centro de gravedad, todo el peso, pase por la base, esto se va a mantener estable. Fíjense si el centro de gravedad estuviera por acá, por ejemplo, desplazado mucho más arriba, digamos, que nos vaya arriba, y este centro de gravedad, en vez de pasar por la base, pase fuera de la base, por acá, la fuerza, esto se nos cae, ¿no? Esto se cae, no se mantiene, pierde el equilibrio. ¿Mm? El día que esta inclinación haga que la fuerza esta pase fuera de la base, la torre de Pisa se cae. ¿Mm? Su centro de gravedad no sobrepasa los límites de su base. ¿Mm? La línea vertical del centro de gravedad sigue cayendo dentro de su base. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que denominamos estabilidad. ¿Mm? Por ejemplo, si yo quiero poner en equilibrio este lápiz, si lo pongo del lado de la punta no voy a tener mucho éxito, pero si lo pongo de este lado, quizás sí lo pueda mantener parado en equilibrio, ¿sí? Bueno, lo vamos a analizar
¿cuántos tipos de equilibrio podemos tener? Y existen tres tipos de equilibrio. El equilibrio inestable, el equilibrio estable y el equilibrio neutral, ¿sí? O indiferente. A este neutral también se le llama equilibrio indiferente. Vamos a estudiar cada uno de ellos considerando, por ejemplo, un cono sólido. ¿Mm? Y vamos a estudiar los tres equilibrios en este objeto. Fíjense, si yo al cono lo quiero parar con el vértice hacia abajo, ¿mm? ¿Qué va a pasar? Apenas lo suelte, esto, el centro de gravedad se cae, ¿no? O sea, el centro de gravedad baja, ¿sí? Baja de esta posición que estaba, baja a esta posición. Eso es lo que nosotros denominamos equilibrio inestable. ¿Mm? Y vamos a decir que un cuerpo está en equilibrio inestable cuando un desplazamiento hace que el centro de gravedad descienda o caiga. ¿Estamos? Esa sería una forma de definir un equilibrio inestable. ¿Qué pasa si ahora lo paramos al cono del lado de su base? ¿Mm? Y ahora lo queremos sacar del equilibrio. Si lo queremos sacar del equilibrio, fíjense en que yo tengo que hacer que levantarlo al centro de gravedad y ponerlo ahí. Con lo cual estoy realizando un trabajo. ¿Ah? O sea que estoy haciendo energía para poder sacarlo del equilibrio. ¿Mm? O sea que hago una energía potencial para poder derribarlo. Esto es lo que llamamos equilibrio estable. ¿Mm? O sea que cuando yo tengo que elevar su centro de gravedad para sacarlo del equilibrio, estoy ante un equilibrio estable. O sea, tengo que hacer un trabajo para poder producir el desequilibrio del objeto, ¿no? Él sería un equilibrio estable. Y el otro que tenemos es qué pasa si lo pongo del lado de la arista, digamos, del cono, ¿no? Y le produzco un desequilibrio. Fíjense que el centro se mantiene, el centro de gravedad, a la misma altura. O sea, si le aplico una fuerza, ni se eleva el centro de gravedad, ni baja el centro de gravedad. Esto es lo que se define como equilibrio neutral o indiferente. ¿Mm? ¿Se entendió los tres tipos de equilibrio? ¿Ah? Profe, y una consultita. El, el equilibrio que se produce cuando nosotros hacemos girar un trompo, ¿cómo se llamaría? No, bueno, ese equilibrio tiene que ver ya con el giro, ¿no? No con este. Acá estamos hablando de equilibrio, digamos, de traslación, digamos. Ah, ¿Estamos? sí. El otro es porque aparecen fuerzas ahí centrípetas y entonces mantiene el equilibrio. ¿Mm? Ahí aparece un vector de cantidad de movimiento ahí. Entonces ahí tienen, ¿ve? Los tres tipos. Lo que sí podemos ver acá, que cuando es más estable un cuerpo. Dicen, cuando el centro de gravedad está más cerca de la base o del suelo. ¿Sí? Dicen que acá el más inestable es cuando está más lejos del suelo. ¿Mm? O sea, cuando más bajo lo tengamos el centro de gravedad,
vamos a tener un cuerpo más estable, digamos, un equilibrio estable. ¿Mm? ¿Se entiende? Esa es la razón donde usted me tiene que decir cuál de los dos vehículos es más estable. ¿Mm? El auto, ¿Por qué? porque se encuentra a menos altura. ¿Quién se encuentra a menos altura? El auto con respecto a la camioneta, o sea, la altura que tiene el auto con respecto al piso es menor a la altura que tiene la camioneta con respecto al piso. No. Ah, o sea, el centro de gravedad sería. Ah, bueno, ahora sí. Ah, El vale. centro de El centro de gravedad. gravedad, El centro de gravedad, el que estamos. ¿Vamos? Este tiene más altura. Esto es un vehículo más inestable. Y bueno, los Fórmula 1 ya saben que van pegados al piso, prácticamente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el centro de gravedad está casi rozando el piso para darle mucha más estabilidad. ¿Y acá qué me dice? ¿Cuál será el centro de gravedad de esto? Y yo estoy viendo al que, pues, ¿cómo? Esto es una locura, ¿cómo lo van a poner ahí arriba el centro de gravedad? ¿Mm? Van a hacer una torre inestable. ¿Qué pasó acá? El centro de gravedad no quiere, no sé dónde está. No es que esté ahí. Porque yo no sé qué es lo que hay acá abajo. Si acá abajo yo tengo una gran masa, el centro de gravedad está por acá. Y entonces ya no es inestable. Entonces una forma de darle estabilidad a esto es crear una gran masa acá abajo y entonces hago una estructura que parece inestable, pero en realidad es estable. ¿Mm? ¿Se entiende? Todo eso manipulando nosotros dónde está el centro de gravedad. ¿Cómo? Y bueno, a través de la masa que yo pongo. ¿Está claro? Por eso acá dice, buena parte de la estructura puede estar bajo tierra. Bueno, hasta ahora hemos visto qué es lo que era el centro de gravedad y el centro de masa. Ahora vamos a ver cómo usamos la matemática para calcular el centro de gravedad o centro de masa. Por ejemplo, si yo tengo tres ejes, X, Y, Z, y tengo partículas A, sub I, y cada una de esas tiene una masa MI. Entonces voy a tener A1, A2 de I que va de 1 a N, a N partículas, con sus Mn más. Yo sé que de todas esas partículas hay un punto que equidista de todas con respecto a su masa, y ahí supongo que está lo que llamábamos el centro de gravedad, donde supongo que está la suma de todas las masas. ¿Está bien? Esa era la definición que dábamos del centro de gravedad. Entonces, fíjense, si yo defino un parámetro que le llamo SXY, que sería la masa de una partícula multiplicada por ZI, que es una distancia, y es una distancia que es esta, ZI, ¿a dónde? Al plano XY, a este plano. Este Z, distancia de esa partícula al plano XY. Esto es lo que llamamos momento de primer orden o momento estático, le vamos a llamar. Momento de primer orden. Básicamente es la masa por una distancia. Y eso con respecto al plano X. Con respecto al plano YZ, y bueno, estarán las otras que también va a ser la masa por la distancia de ese plano, que es XY. Y con respecto a ZX será la masa también por la distancia al plano ZX, que es Y sub.
A su vez, la masa total va a ser la sumatoria de todos los MI. Y hay algo que aplicamos acá que tiene que ver con que la resultante, ¿de acuerdo? Por una distancia es igual a la sumatoria ¿de quién? El momento del resultante hay que era igual, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda o no? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba esto? Era Variñón. ¿Se acuerdan de Variñón? No. ¿Qué decía Variñón? ¿De qué fuerza? ¿Cualquier fuerza? No. Era la sumatoria de la fuerza, pero esta fuerza eran las componentes del resultante. ¿Está bien? Entonces era la sumatoria, eran los momentos de sus componentes. Supongo que sea X, XY. Esto que aplicamos variaciones eran fuerza. Pero fíjense, si yo a esta ecuación la divido, este, la divido ¿por quién? Fuerza igual a masa por la aceleración, ¿cierto? ¿Por qué? Pónganlo. Si yo divido en G, y esto va a quedar masa, que va a ser, y la resultante va a ser la masa total, por D, igual a qué? A la sumatoria de la MI por los XI. O sea, que yo puedo usar este principio de Variñón también para la masa. Y decir que la masa total por la distancia a ese centro G es igual a la sumatoria de todas las masas chiquitas por la distancia de cada una de las masas a ese XY. ¿Se entiende? Y de acá yo lo que conozco, la masa total, es la sumatoria de todas las masas de las partículas. La conozco. MI de cada partícula la conozco y XY lo conozco. Lo que no conozco es, esta es la única incógnita. Entonces de ahí despejo X sub G. Y voy a tener cuánto vale o dónde está ubicado según el eje X el centro de gravedad. Si lo mismo hago para el otro eje, voy a poder determinar IG, y si lo mismo hago para Z, voy a determinar Z. Con lo cual voy a tener estas expresiones que me dan las coordenadas del centro de masa o centro de gravedad, que es la sumatoria de todas las masas por la distancia que tiene cada una, sobre la sumatoria de la masa total, que es la sumatoria de todas las masas. ¿Está claro? Sí. Bien. Ahora, esas eran partículas, pero ¿qué pasa si las partículas están unidas? Pasa a ser un medio continuo, o sea, pasa a ser un cuerpo. Entonces, si tengo un cuerpo, yo tomo un diferencial de masa ahora, y entonces dicen que los momentos de primer orden se transforman en la integral ahora de z por diferencial de masa. Y entonces, la masa total va a ser la integral del diferencial de masa. Y voy a aplicar lo mismo, va a ser m, la masa total por xg, la distancia según el eje x al centro, ese que supongo que está el centro de gravedad, va a ser igual a la sumatoria de todos los diferenciales por la distancia x. Y acá vuelvo, no conozco este xg, vuelvo a hacer lo mismo, lo despejo de ahí, y voy a tener lo que tienen acá.
respecto al xg igual a la integral de x por diferencial de masa sobre la integral diferencial de masa. Eso lo hago para x, lo hago para y lo hago para z. Con lo cual tendría las coordenadas del centro de masa de un medio continuo o de un cuerpo. Como la masa o diferencial de masa lo puedo expresar como la densidad por el volumen. O mejor dicho, densidad es masa sobre volumen, ¿no? Entonces, a la masa la reemplazo, o diferencial de masa, la reemplazo por esa expresión en todas las demás expresiones que teníamos recién. Y bueno, voy encontrando xg y g en función de la densidad y el volumen, ¿no? Ahora, vamos a ver otro concepto que tiene que ver con los momentos de segundo orden. Aquí llamamos momentos de segundo orden. Por ejemplo, si yo tengo dos ejes cualquiera, x y, tengo un cuerpo y tomo una porción de ese cuerpo que es un diferencial del área de ese cuerpo. Ese diferencial está a una distancia x del eje y está a una distancia y del eje x. Y defino esto que se llama diferencial y igual a la distancia en x por la distancia en y por el valor de esa diferencial de área. Esto, si yo lo quiero sacar el valor, tengo que integrar. Entonces aplico la integral y me queda esto. Esto es lo que llamamos momento de inercia respecto al eje xy, integral en toda el área de la distancia x por la distancia a y por el diferencial de área. ¿Qué pasa si este eje y lo llevo a coincidir con el eje x, que sería este caso? Acá está, ¿verdad? Si lo llevo a coincidir, ahora la distancia y es igual a x, o sea que voy a tener y acá, y. Entonces me queda y al cuadrado. Y x es la integral de y al cuadrado diferencial de área. Esto es lo que se llama momento de inercia respecto al eje x. O sea que si este cuerpo gira alrededor del eje x, este valor me está dando, ¿qué cosa? ¿Saben qué? ¿Qué era? ¿Qué me representa este? ¿Ah? ¿Nada? Si está girando, ¿ah? Momento de inercia, ¿lo han visto en física 1? ¿Qué es lo que era? ¿Nadie? ¿Qué pasa? ¿Están ahí o se fueron a dormir? ¿Qué pasa? No lo escucho. Acá estamos, profe. ¿Qué pasa que quedó mudo? ¿Se acuerdan cuando vieron momento de inercia en física? Eh, no sé si le han hablado de la bailarina. ¿Mm? ¿Vieron cuando gira la bailarina? Para girar más rápido la bailarina, ¿qué es lo que hace? Agarra los brazos y lo lleva a Levanta. su cuerpo, hacia su centro. Y ahí gira más rápido. Y cuando quiere frenar, lo que hace es abrir los brazos. Bueno, lo que está haciendo está modificando el momento de inercia. Porque al ser la distancia al cuadrado, entonces la parte de la masa que tiene ella en los brazos, al abrir así, hace que aumente la resistencia, aumente el momento de inercia. Entonces frena.
ese momento de inercia representa esa resistencia al giro. Es una medida de la resistencia al giro, ¿no? O es una medida de la inercia que yo tengo que superar para que gire el cuerpo. ¿Me entiendes? Bueno, eso es lo que representa. Y se llama momento de segundo orden porque está en el cuadrado. Y hay otro caso, por ejemplo, que en vez de tener los ejes, yo tenga un punto O y se puede sacar, porque tengo una distancia, un radio ρ, entonces puedo sacar el momento de inercia que se llama momento de inercia polar, que sería que sería ρ al cuadrado por diferencial de área. Si yo hago la integral, me queda integral en el área de ρ al cuadrado, diferencial de área. Este sería el momento de inercia polar. Si el momento de inercia yo lo divido en el área, me aparece una distancia elevada al cuadrado. ¿Sí? Esa distancia elevada al cuadrado se representa con la letra I minúscula. Es lo que llamamos radio de giro. ¿Y qué significa radio de giro? Bueno, representa un punto imaginario donde se supone que está la masa concentrada y es la distancia en la cual gira la masa concentrada en ese punto. Este sería el I. Entonces, fíjense acá, si yo tengo el cuerpo con dos ejes X, Y, tomo un diferencial de área, tengo una distancia acá que es Y y una distancia acá que es X, y esto también con respecto al origen está una distancia ρ. Yo puedo establecer el polar como dijimos que era la integral de ρ al cuadrado diferencial de área. Pero yo sé que el polar, según este esquema, es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a ρ al cuadrado por Pitágoras. Entonces yo reemplazo el ρ al cuadrado acá por este que está acá, me va a quedar esto. Integral x al cuadrado diferencial de área, integral y al cuadrado diferencial de área. Y cada uno de estos, ¿qué es lo que es? Y bueno, es ix y este y su y, por lo tanto, el polar es igual a la suma del momento de inercia respecto al eje X más el momento de inercia respecto al eje Y. Y si aplico esto que está acá, me van a quedar que el radio de giro al cuadrado polar es igual al radio de giro respecto al eje X al cuadrado más respecto al eje Y al cuadrado. Bueno, si seguimos con los momentos estos de segundo orden, vamos a ver también que si tengo un cuerpo como en este tipo, con dos ejes X, Y a su vez tengo otro juego de coordenadas, pero que pasan por el centro de gravedad, que sería XG y G. Entonces, si tomo un elemento diferencial de área, que va a estar a una distancia del eje Y y a una distancia del eje X, yo puedo definir esa distancia X como la distancia que hay a donde se encuentra el, el centro de coordenadas de IG y XG, entonces me queda X igual a más XG, A más XG, y va a ser igual a B, que la distancia en Y, más IG. Si esto lo multiplico X por Y, me queda esto que está acá, y si a esto lo llevo a la fórmula que definimos como X
momento de inercia xy igual al integral del área de x por y por diferencial de área. Lo reemplazo este xy por este valor y me queda de esta manera. Le aplico la integral a todo. Acá, por ejemplo, si yo analizo este, y este que está acá, veo que esto representa el momento de inercia con respecto a xg y g, que sería el eje de coordenadas que pasa por el centro de gravedad. Luego, esto que está acá es igual a 0. ¿Por qué? Porque es el momento del área con respecto a IG, que esto va a dar 0. ¿Sí? Porque acuérdense que el centro de gravedad equidista de todo. O sea que lo que está por arriba, lo que está por abajo, entonces la suma me da 0. Este momento. Y este también me da 0. ¿Estamos? Con lo cual, esto me da 0 y este me da 0. Con lo cual me queda este y este. Y eso quiere decir que si lo paso en limpio, momento de inercia respecto al centro de gravedad más A por B por el área. Si esto lo hago coincidir con los ejes, entonces este es el XG, perdón, el X va a ser igual al momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de gravedad más la distancia al cuadrado por el área. Y esto es lo que llamamos, lo vieron en física, lo tienen que haber visto, es el teorema de Steiner. Cuando tengo dos ejes paralelos, yo puedo pasar de un momento de inercia al otro, sabiendo la distancia que hay entre los ejes paralelos. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no de eso, de Steiner? Creo que no lo vimos. No lo han visto. Bueno. Pero me sirve para eso. Para yo conociendo uno de los momentos de inercia, puedo obtener el otro. ¿Ah? Ya vamos a ver un ejercicio. Bueno, ahora supongamos que quiero calcular el momento de inercia de una figura como esta, que tiene un ancho B y una altura H. Yo sé que el centro de gravedad está en la mitad de H y en la mitad de B. Entonces tomo un diferencial de área, que va a ser de ancho B y un diferencial de I. Entonces, yo quiero calcular el momento de inercia respecto a este eje que está acá, X, que pasa por la base. Entonces va a ser I al cuadrado, ¿sí? Porque era este I. Ahí supongo que está el I al cuadrado por el área. ¿El área de esto cuánto vale? B por diferencial de I. B por diferencial de I. Entonces esto le tengo que aplicar ahora la integral, que va de dónde? De 0 a h, con el límite de integración. Entonces me queda i al cuadrado b diferencial de i. Si esto le aplico, me queda b h al cubo sobre 3, evaluado en 0 y h. Me queda b h al cubo sobre 3. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, yo sé por Steiner, esto que está acá, que vimos recién, que decía que es igual ahí más el momento de inercia con respecto a G, de la distancia al cuadrado entre los ejes por el área. Lo que sucede es que de acá, yo el que no conozco es este. Perdón, este es el que no conozco. Acabo de sacar este. Entonces despejo IG. IG va a ser igual a I menos esto. Menos B al cuadrado omega. ¿Está bien? Entonces, ahí lo conozco porque lo que saqué recién es BH al cubo sobre 3. BH al cubo sobre 3. Menos D al cuadrado. Quiere decir la distancia que hay entre los ejes. Este es mi eje. Ahora XG. La distancia que hay entre los dos ejes es H sobre 2. Entonces, H sobre 2 al cuadrado
por el área. Y el área de toda la sección es B por H. B por H. Si operamos acá, me queda BH al cubo sobre 2. Y esto se tiene que acordar porque todas las secciones nuestras, la mayoría son de esta forma, rectangular. Y vale BH al cubo sobre 12. Ahora tenemos otra figura. Supongamos ahora que tengo un triángulo, ¿sí? Que tiene una base B y una altura H. Pero sucede que ahora este B es variable, o sea, varía con I. ¿Sí? Entonces tomo B sub I y diferencial de I. Entonces el diferencial de área va a ser B sub I, el ancho variable, sobre, perdón, diferencial de I. Acá yo trato de sacar esta indeterminación trabajando con lo que se llama este triángulo es semejante a este triángulo. Con lo cual yo puedo decir que B es a H, B es a H, como BI, que es este otro triángulo, es a este H. Y ese H vale H menos I. H menos I. Y acá despejo este B sub I, y entonces ya me queda en función nada más que de I. Entonces ahora ya lo puedo poner acá en la fórmula. La fórmula era que era I al cuadrado por diferencial de área. I al cuadrado era, el área era BI por diferencial de I. Me queda I al cuadrado, reemplazo BI por el valor que obtuve acá. Y me queda B sobre H, H menos I por diferencial de I. Todo esto le hago la integral. Y me queda I al cuadrado B menos I al cubo B sobre H diferencial de I. Me queda B I al cubo sobre 3 menos BI a la cuarta sobre 4H. Evaluado de 0 a H. Y yo resuelvo todo esto, me da BH al cubo sobre 12. ¿Sí? Pero como yo quiero saber para el centro de gravedad del triángulo, supongo que pase por ahí, entonces voy a aplicar de nuevo a Steiner, que dice que IG es igual a I, como sacamos recién, menos B al cuadrado sobre, por el área. Y lo conozco, el que sacamos recién, BH al cubo sobre 12, este, menos la distancia. ¿Y vale cuánto? ¿Mm? Y al cuadrado por el área. ¿Y el área del triángulo cuánto vale? B, H sobre 2. ¿Está bien? Un medio de la base por la altura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahí le quedaría BH. Acá, ¿cuánto vale I? Sería la pregunta. ¿Cuánto vale I? A ver, dígame alguien cuánto vale I. Dijimos que era la distancia que había entre este eje y el eje que pasa por el centro de gravedad. ¿Cuánto vale? ¿Ah? ¿Nadie se le ocurre? ¿A dónde se encuentra el centro de gravedad en un triángulo? A un tercio, no, ¿era un tercio? No. Sí, señor. Y A un un tercio. tercio. H sobre 3. H sobre 3 de la base. Si lo tomo desde acá, ¿cuánto es? 2 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Este H sobre 3 al cuadrado es el que hay que poner acá. Y le va a quedar BH al cubo sobre 36.
O sea, el momento de inercia para un triángulo respecto a su centro de gravedad es BH al cubo sobre 36. ¿Vamos? Bueno, si seguimos operando así casi toda la figura, vamos a llegar a obtener esta tablita, que esta la van a tener. Fíjense que acá está, ¿verdad? BH al cubo sobre 36 respecto a este eje. ¿Mm? Lo que hay que saber es leerla, nada más las tablitas, pero está todo. Acá está el rectángulo, ¿ves? BH al cubo sobre 12, el área. ¿Mm? Y con respecto a un eje que pasa por acá, que sería el B, ¿mm? Es BH al cubo sobre 3, que es el que vimos también recién. Y así tienen para un semicírculo, una porción de círculo, ¿mm? Un círculo, un cuarto de círculo, una elipse, ¿mm? Dos distintos tipos de sección. Acá una sección hueca, rectangular hueca. En la realidad ustedes van a tener algo así, como ser calcular el centro de gravedad de esta figura. Lo que nosotros tenemos que tratar es de transformarla a esa figura en cosas simples o en figuras simples. Por ejemplo, una serie que tomemos todo este rectángulo y le restemos a este triángulo y le restemos este cuarto de círculo. Entonces, todo el rectángulo sería la figura 1. El triángulo sería la 2 y el cuarto de círculo sería la 3. Entonces, si yo quiero aplicar dónde está la coordenada del centro de gravedad, XG, sería la sumatoria de todas las áreas por la distancia que hay del centro de gravedad de esa área al eje. Entonces, supongamos que de la 1 va a ser esto, que es 2H, por esto, que es 2B. Entonces, 2H por 2B. Por la distancia que hay a este eje. ¿Cuál es? Esta distancia. Es el centro de gravedad de todo este rectángulo. Entonces, B. Ahí está B. ¿Se entiende? Sería más, pero como estas figuras no existen, va al menos. Menos, este sería el 2, sería el área de esta figura. ¿Y cuál sería? B por H sobre 2. ¿Mm? Sería B por H sobre 2, sería el área de ese triángulo, de este triángulo. Por la distancia que hay de ese punto a este eje. Ahí. Y esa distancia es B sobre 3. Ahí está, B sobre 3. B sobre 3. Y esta es el área del triángulo. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces, sigo restando, porque en realidad esto no está bien especificado, pero tendría que ser así, ¿no es cierto? Todo esto, así. Entonces sería el área de esto, que es pi por radio al cuadrado sobre 4, porque es un cuarto de círculo. Pi por r al cuadrado es de todo el círculo, el área. Lo divido en 4 y voy a tener el cuarto. Y de ahí tengo que buscar esta distancia. Y esa distancia vale 2b, que sería todo esto. Todo esto sería 2b. Y tengo que restar esta distancia. Y esa distancia de la tabla es 4r sobre, o sea, 4 tercios de r sobre pi. ¿Quiere que veamos la tabla?
¿Ve? Este E1, donde está el centro de gravedad, o este que está acá, ve, acá está E1 y E2, ¿Mm? ¿Ve? Es 4 tercios, ¿no lo alcanzan a ver ahí? 4 tercios de R sobre pi. Ahí está el centro de gravedad. ¿Lo ven? Sí, sí se ve, profe. Bueno, entonces este es el que uso acá. Le resto los 4 tercios y estoy tomando el XY, digamos, que le corresponde al seno y. Luego hago la suma de todas las áreas, por supuesto, con signo, porque acuérdense que estas áreas no existen. Y me va a dar, dividiendo, el valor 2,958, que es el punto donde se encuentra el centro de gravedad XG. Lo mismo hago con respecto a Y, al otro eje, y me va a dar el otro valor, que es 1,979 metros. Una vez que tengo el centro de gravedad, ya puedo trabajar con calcular los momentos de inercia, ¿sí? Porque si yo no sé dónde está el centro de gravedad, no puedo aplicar lo que es el momento de inercia y no puedo aplicar a Steiner. ¿Ah? ¿Me entiende? Bueno, entonces tengo que sacar los momentos de inercia, por ejemplo, respecto al eje X, de la figura 1, que como vimos recién es un rectángulo, y si este es el eje X, con respecto al centro de gravedad va a ser B, que sería 2B, por H al cubo, que sería 2H al cubo, sobre 3, con respecto a este eje. Y si quiero sacar de Y, con respecto a este otro eje, va a ser B, que en este caso este es B, o sea que sería 2H, que es lo que tienen acá, por este, que sería 2B al cubo sobre 3. Bueno, y de acá aplica Steiner, digamos, para determinar, por ejemplo, de la figura 2, porque la figura 2 no está sobre el eje X, entonces tengo que aplicar a Steiner. Me dice que con respecto a este eje va a ser igual al momento de inercia que tiene respecto al centro de gravedad del triángulo más el área por la distancia al cuadrado. Entonces yo voy a tener el primero con respecto a XG del triángulo era PH cubo sobre 36. Eso lo sacamos. Más el área es un medio de la base por la altura, porque es un triángulo. Y la distancia es 2H, que es todo, menos H sobre 3. 2H menos esto es la distancia que hay entre un eje ahí y este otro eje acá. Todo eso al cuadrado y ahí obtengo. Lo mismo hago con respecto al eje Y, pero con respecto al eje Y ya pasa por la base, por lo tanto directamente hago B al cubo sobre H sobre 12. Me faltaría hacer del 3, que también con respecto a este eje, si se fijan en la tabla, es un cuarto de pi r a la 4 sobre 4. Y el otro 3, si bien es respecto a este eje, tengo que hacer el momento de inercia respecto a IG más A por D al cuadrado. Entonces me queda esta distancia, que es 2B, 4R sobre 3pi. Que lo tiene acá. Si acá estoy aplicando Steiner de nuevo, y tengo ese valor. ¿Qué pasa con estos valores? Acuérdense que esto no existe el 2 y no existe el 3. Por lo tanto, con esos valores lo que tengo que hacer es lo siguiente. Quiero sacar el momento de inercia respecto a X, tengo que hacer el del 1, el momento de inercia de X del 1, menos el del 2 y menos el del 3. Y ahí tengo el valor. El otro también lo mismo,
menos el del 2, menos el del 3, y me da el valor. Y si quiero sacar el momento polar, tengo que hacer la suma de estos dos. Sería total. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Mm? ¿Más o menos? Esto es importante que les quede claro, porque yo puedo tener sección. Generalmente las secciones nuestras son secciones compuestas, que puede ser una sección de este tipo, por ejemplo. Una sección así. Y lo primero que tengo que hacer es sacar el momento de inercia. Que si es simétrico, yo sé que está acá. Es simétrico respecto a este eje, pero no es simétrico respecto a este eje. Por lo tanto, tengo que ver a dónde está el centro de gravedad. Lo que hacemos es dividir esto en rectángulo. Entonces yo sé que hago esto así y así. Yo sé que por acá está el centro de gravedad de la figura 1, que le llamo a esto. Esto le llamo la figura 2, a este otro rectángulo. Y este hago la figura 3. Y con estas tres figuras armo esto que está acá, la sumatoria, y saco XG, con lo cual me va a dar en qué punto se encuentra mi centro de gravedad. ¿Sí? Y una vez que tengo el centro de gravedad ya es mucho más fácil. Ya puedo aplicar esta técnica, calcular el momento de inercia de cada uno de esos rectángulos y llevarlo al valor acá, por donde pasa el eje por el centro de gravedad. ¿Está claro o no? Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a ver otras propiedades que tienen que ver con lo que se llama los teoremas de Pappus y Guldinus, que tienen que ver con la sección y que tienen que ver básicamente cuando nosotros queremos generar lo que se llaman superficie de revolución. Supongo que yo tengo esta curva, que en realidad es un arco, un semicírculo, AB, y si lo hago girar alrededor de este eje, lo que me va a engendrar esto es una esfera, ¿sí? Esa sería la mitad de la esfera, y si gira en la parte de abajo también voy a tener toda la esfera completa, ¿sí? Por eso a esta curva se le llama generatriz, ¿no? Generatriz. Siempre tener una curva así, yo tengo una recta, como esta, inclinada, y la hago girar alrededor de este eje, lo que me va a generar es un cono, ¿no? De un lado y del otro, básicamente me da un cono, una figura de revolución. Y si tengo esto, fíjense, alejada del eje, y la hago girar, me va a generar lo que llamamos toroide, que básicamente es un anillo. Imaginen un anillo, es el toroide. ¿Sí? Esto sería la superficie de revolución. Lo que establecen estos dos teoremas, son dos teoremas, es cómo calculo la superficie de esas superficies. Y dice el primer teorema, dice que el área de la superficie generada así, de revolución, es igual a la longitud de la curva generatriz multiplicada por la distancia que recorre el centroide de dicha curva al generar la superficie. Y esa trayectoria es circular, porque dijimos que gira alrededor del eje. Entonces, fíjense que lo que me está diciendo dice que el área generada diferencial de A, y yo quiero tomar un diferencial, si esta es la curva, y yo quiero tomar un diferencial, tomo una porción de diferencial de L, y esa diferencial de L al girar me va a generar esta área diferencial de A. Que si tomo el centro yo de ese diferencial de L, va a estar a una distancia I. Y básicamente, el perímetro de esto vale 2pi por radio, en este caso el radio es I. O sea que vale 2pi por I. 2pi por I.
Y si esa distancia la multiplico por diferencial de L, estoy obteniendo la superficie esta, diferencial de A. Multiplico por diferencial de L y esto me da diferencial de A. Ahora, si yo quiero sacar toda la superficie, debo hacer la integral. Por toda la superficie L, entonces va a valer integral de 2pi por I por diferencial de L. Y en realidad eso es lo que me obtengo, que A vale 2pi por I, que sería radio, por L, directamente. Porque la integral sería la integral diferencial de L. Porque lo único que varía es el diferencial de L. ¿No? Saco el 2, saco pi y saco I. Y me queda este, que el área es directamente 2pi por I por L. O sea, el largo este L de la superficie que gira por lo que gira el centroide alrededor de, que es una circunferencia. Ese perímetro vale 2pi por I. ¿Está claro? A ver. Y el otro teorema tiene que ver cómo calculo el volumen de esa superficie de revolución. Dice que el volumen de un cuerpo de revolución es igual al área de la generatriz, o sea, sería el área que tengo acá, esta área, esta que está en azul. Esta sería la generatriz, desde ahí hasta ahí. Esto gira alrededor y me produce ese cuerpo, y dice que el volumen que produce es igual al área de esa generatriz multiplicada por la distancia que recorre el centroide de esta superficie. Ese centroide recorre 2pi por I, que es esta distancia, que es el perímetro. Entonces directamente el volumen, si yo tomo un diferencial de volumen, que es este que está acá, voy a tomar un diferencial de A por la distancia que recorre, que va a ser I, entonces va a ser 2pi por I por diferencial de A. Si yo quiero sacar de este el volumen, aplico la integral y me queda 2pi por I por diferencial de A, y puesto que la integral en función de es igual a I por A, me queda esto que tiene. El volumen es directamente lo que va a girar el centroide, que es 2pi por I, por el área de la superficie que se encuentra debajo de la generatriz. ¿Está claro o no? Veamos un ejemplo, ¿no? Supongo que yo tengo esto. Esta es mi generatriz, esta que ven acá. Esta. Y mi generatriz la hago girar alrededor de este eje. ¿Sí? Gira alrededor de este eje y me engendra esta figura troncocónica. ¿Sí? Y la pregunta sería, ¿cuánto vale esa superficie? Bueno, según el teorema dice que yo tengo que darle a la generatriz esta distancia, multiplicarla por la distancia que gira el centroide, digamos, el centro de acá, al dar toda la vuelta. Entonces, yo un valor lo tengo. ¿Cómo lo obtuve? Y bueno, sacando el promedio, porque el centro de acá va a estar en el promedio entre este y este. O sea, si este vale, este es el dato, es 8 y 14, el promedio está en el centro, vale 11 ese radio. 8 y 14 y 2 me da 11. Entonces, la circunferencia al girar, va a girar 2pi por este radio. Entonces, 2pi por R es 2pi por 11, me da eso. Ahora yo debo multiplicar este, que es 10, por lo que gira. Entonces sería 69,11 por lo que gira, que es 10. Mejor dicho, la longitud de la generatriz, que es 10. Me da 699,15.
Este sería este tronco cónico. Lateral, ¿no? Acá, por ejemplo, si me dice tengo un tanque de este tipo y lo quiero pintar, ¿cuánto es la superficie para pintar? Sería la superficie que acabamos de calcular más la superficie de la parte del techo, digamos, y la superficie de la base. ¿Qué pasa ahora si me dicen cálculeme el volumen de este anillo? Que está formado por una elipse que gira alrededor de este eje y me genera esta superficie de revolución. Entonces ahí están los radios de la elipse, 2 y 3, y entonces yo sé que, ¿qué decía el teorema? El teorema decía que el área multiplicada por la trayectoria del centro de gravedad de esa área. El área de una elipse es pi por A por B, por los dos radios. Pi por A por B. Entonces unos 3, otros 2, entonces me da eso. Ahora, esta distancia me la da el dato, me dice que esa distancia son 10 centímetros. Acá está. Me dice que está situado ahí, a 10 del centroide, de la elipse. Entonces, la trayectoria va a ser 2 pi por radio. Esto es R. El centro de gravedad de la elipse. 2 pi por radio, 2 pi por 10. Ya es. Ahora multiplicamos esto, que era la superficie, por lo que circula, esto por esto, y me da el volumen de esa superficie, mejor dicho, ese sólido de revolución que está generado por una elipse. ¿Está claro o no? Está claro. Sí, sí. La ventaja que tiene el teorema es lo que hay que ver. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna duda, pregunta? Hasta acá llegamos hoy. Bueno, si no tienen ninguna duda, No, profe. No, profe, está bien. bueno, Por lo menos. pónganse en hacer los prácticos y los ejercicios porque es importante hacer las cosas, ¿no? Cuando más hagan, más van a entender esto. ¿Mm? Bueno, profe. Bueno, cuídense, que anden bien. Dele. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos.